Hola, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Vamos a continuar con nuestra serie Sanidad al Alma. Es la clase número 6. Se llama Jesús también fue herido. Es muy importante la clase del día de hoy. Es muy importante que nosotros podamos recordar o aprender, si no sabemos, acerca de esas heridas que sufrió nuestro Señor Jesús mientras estuvo en esta tierra. Es a través de esas heridas que Él se identifica. Dice la palabra que Él experimentó quebranto, dolores, para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y vamos a ver el día de hoy muchas citas bíblicas, varias citas bíblicas, y donde vamos a ver esas heridas, cómo se fueron dando en la vida de Jesús desde que Él era un bebé. ¿Por qué no oramos para iniciar? Señor, te damos gracias, Padre. Señor Jesús, oramos que en este día, de manera muy especial, tú abras nuestros ojos a tu amor, que podamos el día de hoy reconocer que es por tu amor que nosotros hemos sido sanados, que nosotros hemos recibido libertad, sanidad. Oramos, Espíritu Santo, que tú prepares la tierra de nuestro corazón y que tú nos reveles la obra de Jesús en la cruz, que tú nos reveles la obra de Jesús a través de cada herida, a través de cada sufrimiento que Él mismo vivió. Gracias te damos por este día, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver un solo punto, pero muchas citas bíblicas. Este punto es: Jesús sufrió por nosotros para darnos libertad. Jesús fue herido como nadie jamás lo fue. Tan pronto como la serpiente lo reconoció como la simiente prometida, a la mujer persiguió al Hijo de Dios de todas las maneras posibles. Tan pronto como el enemigo supo que Jesús era el Mesías, a través del cumplimiento de profecías, el enemigo sabía cuando Jesús nació que Él era el Hijo de Dios. Él planeó, Él tuvo una estrategia y creó un plan para matarle. Y lo vamos a ver en Lucas 2:7. Vamos a ver cómo Jesús, desde que nació, Él fue rechazado. Imagínense que no había lugar en la tierra para recibir al Hijo de Dios. ¿Qué pensamos nosotros, o nosotros como mamás, ¿verdad? Las que son mamás, ¿qué es lo que qué preparamos, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos cuando va a llegar el niño? Estamos embarazadas y va a llegar el día del alumbramiento. Preparamos todo con tanto amor y tanta dedicación, y no hubo un lugar digno para que nuestro Señor Jesús naciera. Dice en Lucas 2:7, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos que desde que María estaba embarazada y llegó el día del alumbramiento, no hubo lugar para el Rey de Reyes, no hubo lugar para el Hijo de Dios, y tuvo que nacer en un pesebre, tuvo que recostarlo ahí en medio del ganado. Nació. Jesús fue rechazado por la humanidad desde ese momento y fue colocado, ¿verdad?, donde los animales comían. Imagínense cómo olía. Por muy limpio que hubiera estado ese establo, seguramente olía mal. Y en ese lugar nació el Hijo de Dios, nació Jesús. En Mateo 2:13 también nos habla de una estrategia del enemigo. Cuando vienen los reyes, los magos, dice, de Oriente, a darle presentes a Jesús, Herodes, el rey, se entera por medio de ellos que vienen a darle regalos al rey que había nacido. Y entonces Satanás, a través de Herodes, hace un plan para matar al niño Jesús. Dice en Mateo 2, versículos del 13 al 16,
Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Jesús estuvo en peligro de muerte desde que era un bebé, desde que era un pequeñito. Cuando solo tenía 1 año, su vida fue amenazada por un rey perverso y sus padres tuvieron que huir del país, como leemos en esta porción de la Escritura. Y fue después que el rey Herodes murió, Jesús y sus padres regresaron a su tierra natal con gran precaución por temor a las autoridades. Y vemos que en parte de su historia dice, él fue criado en un pueblo abandonado, atrasado y pobre. Su padre terrenal era carpintero, de quien Cristo aprendió su oficio. Después de la muerte de José, las responsabilidades cayeron sobre él y trabajó ganando el pan con el sudor de su frente, cuidando de su madre, hermanos y hermanas menores hasta que ellos crecieron. Vemos que Jesús inicia su ministerio hasta los 30 años, sabemos esto, y durante 3 años él reunió a sus discípulos, caminó con los discípulos haciendo señales y milagros, pero desde que nació hasta esos 30 años, él tomó esta responsabilidad de hijo mayor y aprendió el oficio de José, su padre terrenal, y él tuvo que proveer, ¿verdad?, para su casa, para su madre y sus hermanos. La vida también le fue dura a Jesús. Desde el establo hasta cuando vivió en este mundo, él aprendió la severidad de la vida. Qué increíble que todo esto le haya acontecido a nuestro Señor Jesús, que él haya vivido una vida normal, pero una vida pobre en esta tierra, una vida humilde, con escasez, con carencias. Todo eso tenemos que tomar en cuenta el amor de Dios a través de la vida de Jesús. Jesús no llegó a un palacio, aunque hubiera podido hacerlo. El plan de Dios fue que caminara en esta tierra así como lo hizo, luchando, trabajando para vivir para el día a día. Cuando Jesús sale del agua, después en ese bautizo, cuando Dios reconoce que Jesús es su Hijo amado y se escucha esa voz del Padre, el que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Jesús después de eso va a la sinagoga y abre la escritura que es lema de nuestra serie Sanidad al Alma. Él fue a la sinagoga y leyó esa cita que nosotros hemos estado meditando del libro de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Perdón. Vemos aquí que él entró a esa sinagoga y leyó esta profecía se cumplió en él y esta profecía es la que nosotros ahora tenemos acceso a esta promesa, a esta bendición. Nosotros somos los quebrantados, los afligidos, los oprimidos, pero Jesús vino para darnos libertad. Jesús vino a proclamar
el año de la buena voluntad del Señor. Aun cuando el enemigo nos declara la guerra, Jesús nos declara libertad. Jesús nos declara la victoria. Vemos también en la Escritura que Él no fue bien recibido. Su pueblo natal no creyó en Él. Los líderes religiosos lo envidiaban y después de 3 años demandaron su muerte. Dice en Marcos 6, capítulo 6, versículos del 1 al 13. No vamos a leer todos, voy a leer algunos. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vemos en esta porción que el pueblo natal donde Jesús nació lo rechazaba. Se preguntaban, ¿y quién es este? Con menosprecio se hacían este tipo de preguntas. ¿Y qué sabiduría es esta? ¿No es este el hermano de José? Vemos que ni en su propia tierra, como Jesús lo dijo, nadie es profeta en su tierra. En su propia tierra lo rechazaban. También fue rechazado cuando él hacía milagros y sanidades. Sus enemigos decían, dice en Mateo 12, 23, 24, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí vemos, ¿verdad?, que Jesús fue atacado por calumniadores que decían que todo lo hacía por el poder de Belcebú. Y Jesús, bueno, les enseña ahí a través de esa historia y a través de esa vivencia, Jesús les enseña ahí. Pero bueno, vamos a continuar. Dice en Mateo 8:20, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús fue cuestionado, rechazado. Él no tuvo un lugar ni siquiera donde recostar su cabeza. Y pues vemos esta carencia, por decirlo así, de comodidades que él tuvo mientras caminó en esta tierra. Él se identifica con nosotros en cada necesidad, en cada escasez, en cada dolor o sufrimiento que podamos tener. Nuestro Señor Jesús fue experto, experimentó quebranto, lo vamos a leer también. Vemos en Lucas 22:48, él dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué dura traición, ¿verdad? Yo creo que cuando hemos experimentado traición, rechazo, infidelidad, todavía lo hace peor cuando la gente es hipócrita, cuando la gente por un lado te está dando una buena cara y por el otro lado está planeando o está hablando en contra tuya. Y bueno, esto fue lo que Judas hizo cuando traicionó al Señor Jesús. Él no se apartó meses antes, él siguió caminando con él y con los discípulos hasta el último día y después fue y le entregó. Y yo creo que es una traición muy dolorosa. Dice incluso que con un beso
Él traicionó al maestro. Esto es muy duro, ¿verdad? También dice en Mateo 26, versículos 67, 68, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesús también fue golpeado, ridiculizado, escupido y burlado. Yo creo que muchos de nosotros no hemos pasado este tipo de dolor, de burla, de escarnio, ¿verdad? Tal vez sí, de alguna u otra manera lo has experimentado, pero a este nivel yo creo que muy pocos han experimentado este tipo de rechazo, este tipo de burla. Y Jesús, nuestro Señor, padeció todo eso para darnos libertad, para mostrarnos con qué amor Él nos ama, el Padre nos ama, y es necesario que nosotros podamos responder con nuestro corazón a ese amor y sobre todo a la obra que Él trae a nuestra vida, esa obra de sanidad, de restauración. Dice en Isaías 53 que todo el odio y el rechazo humano se descargaron sobre Él. Fue colgado de una cruz y en la hora de su muerte, mirando a los ojos a aquellos que lanzaban acusaciones y palabras, los perdonó. En Isaías 53, versículos del 3 al 5, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas él, voy a repetir, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo te animo a que tú puedas leer esta porción, estos 3 versículos en Isaías 53, o todo Isaías 53 habla acerca de este quebranto que atravesó nuestro Señor Jesús para darnos libertad, para darnos plenitud, para darnos sanidad. Y yo creo que lo que podemos hacer para agradecerle tan grande sacrificio es vivir una vida que Él compró. Es apropiarnos de esa libertad, apropiarnos de esa vida que con tan grande sacrificio Él compró para darnos, Él compró para proveernos esa nueva vida. Él no sufrió por sí, no sufrió por sí mismo, Él sufrió por ti, por mí, sufrió por los afligidos, para darles gloria, como vemos en nuestro versículo, en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Por qué no oramos para terminar aquí? Y también van a orar ahí en el grupo. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Es necesario, Jesús, que nuestros ojos sean abiertos a tu amor, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a eso que tú padeciste en esta tierra para darnos libertad, para darnos vida eterna, para proveernos de una nueva vida. Jesús, abre nuestros ojos para que podamos abrazar todo este sacrificio y vivir como tú quieres que vivamos.
Que la muerte, tu muerte no sea en vano, Señor. Que tu muerte no sea en vano, que no solo alcancemos la salvación que tú nos das, el perdón de pecados, sino que podamos vivir vidas plenas y felices, porque eso es lo que tú compraste en la cruz a través de tu sacrificio, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amadas, pues les animo a que puedan quedarse ahí unos minutos y meditar en esto que nuestro Señor Jesús nos ha otorgado, nos ha comprado, nos da acceso a todas sus bendiciones. Y bueno, pues aprendamos que es a través de lo que Él sufrió, de lo que Él padeció, que nos compró esa libertad. Dios les bendiga.